empezaremos. Como les dije en anteriores clases, si quieren, hoy día podemos hacer los dos temas que faltan y ya se libran por completo. Porque ya el próximo martes es su examen. ¿No? Así que primero veremos el tema y luego seguimos. Vamos a ver lo que es el transporte tanto del oxígeno como del dióxido de carbono. Transporte del oxígeno y del dióxido de carbono es lo mismo que estábamos viendo en la anterior clase, que tiene que ver directamente con lo que es la difusión que puede generar cada uno de estos gases. El oxígeno principalmente se transporta disuelto o también combinado a la hemoglobina. Cabe resaltar además que de la cantidad total de oxígeno que se encuentra dentro del cuerpo, la mayor parte está combinado a lo que viene a ser la hemoglobina, incluso 30 a 100 veces más de lo que la sangre puede transportar el oxígeno en forma disuelta, mezclada directamente con el líquido corporal o líquido del torrente sanguíneo. El dióxido de carbono, por otro lado, se transporta en mayor cantidad disuelto en el torrente sanguíneo y combinado a la hemoglobina son unas 15 a 20 veces más. No se transporta en gran cantidad a nivel de lo que viene a ser su combinación con la hemoglobina. El transporte de oxígeno, en primer lugar, depende de las mismas difusión, de las mismas presiones parciales de oxígeno, para que éste pueda movilizarse de un espacio a otro y pueda ingresar también al torrente sanguíneo para generar su transporte. A nivel alveolar, la presión parcial de oxígeno en el alveolo es de 104 milímetros de mercurio por lo mínimo, porque hemos visto que puede llegar hasta 149, eso dependiendo de la misma ambiente, si es que tiene gran cantidad de, por ejemplo, vapor de agua, menor cantidad de vapor de agua, las concentraciones y presiones que hay a diferentes alturas, etc. La sangre venosa tiene una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Así que la sangre que llega al pulmón tiene presión parcial de 40 y el alveolo de 104. Una diferencia de 60 milímetros de mercurio de presión parcial, lo que permite que ingrese gran cantidad de oxígeno del aire alveolar hacia el torrente sanguíneo. A un tercio de lo que la sangre está pasando por el pulmón ya se encuentra con una saturación casi completa de oxígeno, ya que más o menos a un tercio de distancia al pasar por los pulmones, la sangre ya se encuentra con una presión parcial de 104 milímetros de mercurio. La captación de oxígeno depende principalmente entonces de esta diferencia de presiones parciales. Y habíamos visto que teníamos el flujo de derivación. 98% del gasto cardíaco en el pulmón se va a oxigenar llegando a una presión de 104 milímetros de mercurio, mientras que el 2% restante pasa por el flujo de derivación. Es la sangre que solo va a pasar a través de lo que viene a ser los bronquiolos terminales y otras áreas del pulmón donde no se genera el intercambio de gases, como ya hemos visto anteriormente. Así que esa sangre se encuentra a 40 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Combinando esto en total, hace que la sangre total que llega al corazón se encuentre con una presión parcial de 95 milímetros de mercurio. Esa es la presión de oxígeno con la que llega la sangre al corazón y la que va a ser bombeada hacia los tejidos. A nivel capilar, la presión intersticial de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio, lo que venía a ser propiamente la misma presión de la sangre venosa. Una vez que la sangre llega directamente hacia los capilares, está llegando con 95 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Y es 40 del espacio capilar, lo que permite que el oxígeno salga desde el torrente sanguíneo hacia el espacio intersticial. De aquí, dentro de la célula, en promedio podríamos decir que la presión parcial de oxígeno internamente en la célula es de 23 milímetros de mercurio, en promedio, porque esto varía dependiendo del metabolismo tisular. Si la célula está en un alto índice metabólico, va a estar quemando gran cantidad de oxígeno, va a estar por lo menos a unos 5 milímetros de mercurio. Pero si la célula está en completo reposo, no va a estar quemando oxígeno, puede llegar inclusive hasta los 40 milímetros de mercurio, equiparando su presión con la del espacio intersticial. Así que básicamente el espacio intersticial es el que tiene una gran cantidad de oxígeno y la célula va a obtener solo lo que necesita.
Cuando está en un alto índice metabólico, casi todo el oxígeno va a ingresar a la célula, y cuando está en índice metabólico muy bajo, casi nada de oxígeno entra a la célula. Ya sabemos que la célula va a tomar el oxígeno para poder generar su metabolismo. Genera un metabolismo oxidativo, transformando el oxígeno, principalmente en ATP, mediante la oxidación tanto de carbohidratos como de grasas. Y claro, algunas pequeñas moléculas de oxígeno van a ser utilizadas para la formación de otros componentes intracelulares, pero es en una mínima cantidad. Es propiamente el metabolismo el que determina la presión parcial de oxígeno dentro de la misma célula. Bien, entonces, para ir repasando las presiones, 104 milímetros de mercurio a nivel alveolar, 40 a nivel de la sangre venosa. Una vez que llega la sangre venosa a nivel alveolar, lo que va a pasar es que esta gran diferencia de presión hace que el oxígeno pase del alveolo hacia el torrente sanguíneo, llegando hasta unos 104 milímetros de mercurio. Pero tomando en cuenta el 2% del flujo de derivación, la presión del oxígeno a nivel de la sangre arterial es solo de 95 milímetros de mercurio. Llega hacia los tejidos, donde a nivel intersticial la presión es de 40 milímetros de mercurio, permitiendo que el oxígeno salga del capilar hacia el espacio intersticial. Y a nivel celular, el promedio está en 23, puede ser tan bajo como 5 o tan alto como 40 milímetros de mercurio. Lo que permite entonces que se genere el intercambio de oxígeno entre el espacio intersticial y el interior de la célula. Y la célula va generando dióxido de carbono a partir de ese oxígeno. No nos olvidemos que el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno, así que tiene una mayor facilidad para poder movilizarse con pequeñas diferencias de presión, siendo de tal manera que a nivel intracelular la presión de dióxido de carbono es de 46 milímetros de mercurio y a nivel intersticial es solo de 45 milímetros de mercurio. Solo la diferencia de 1 milímetro de mercurio de presión parcial, lo que permite que el dióxido de carbono salga de la célula hacia el espacio intersticial. La sangre viene con una presión de 40 milímetros de mercurio a nivel arterial, lo que hace entonces una diferencia de 5 milímetros de mercurio entre el espacio intersticial y el espacio vascular, permitiendo que el dióxido de carbono ingrese dentro de la sangre, llevándola hasta la concentración de 45 milímetros de mercurio, que es propiamente la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre venosa. La misma va a llegar hasta el pulmón. Esos mismos 45 milímetros de mercurio llegan también hasta hacia los vasos pulmonares. Y el aire alveolar tiene una presión de 40 milímetros de mercurio, lo que permite que salga el dióxido de carbono desde el torrente sanguíneo hacia el alveolo. Estas diferencias de presión son mucho menores de lo que estábamos viendo con el oxígeno, entre 1 y 5 milímetros de mercurio, pero siendo el dióxido de carbono 20 veces más soluble, es lo mínimo que se necesita para mover grandes cantidades de dióxido de carbono. Igual, la misma presión intracelular intersticial depende del estado metabólico celular y del flujo sanguíneo. Si la célula está en índice metabólico bajo, no va a captar tanto oxígeno y no produce gran cantidad de dióxido de carbono. Si está en un índice metabólico alto, capta gran cantidad de oxígeno, produce gran cantidad de dióxido de carbono, lo que permite este intercambio de gases con mayor velocidad y facilidad. Además, el flujo sanguíneo es muy importante. Aunque la célula esté captando oxígeno y produciendo dióxido de carbono, si no hay un flujo sanguíneo que intercambie el oxígeno que se encuentra y el dióxido de carbono que se encuentran a nivel intersticial, no va a poder generarse tampoco mayor metabolismo celular. La hemoglobina es el principal transportador de estos gases, principalmente de lo que viene a ser el oxígeno. De todo el oxígeno que se encuentra en el torrente sanguíneo, el 97% se transporta unido a la hemoglobina, formando el componente conocido como oxihemoglobina. No nos olvidemos que este oxígeno se va a unir al átomo de hierro de la molécula de hemoglobina
a través de un enlace de coordinación atómica, un enlace débil que no necesita ningún tipo de energía para poder formarse y liberarse. 3% del oxígeno se va a transportar disuelto en la sangre, disuelto en los mismos líquidos del torrente sanguíneo. La combinación del oxígeno con la hemoglobina es completamente reversible, formando lo que vemos aquí, lo que se conoce como la curva de disociación de la hemoglobina, que dependiendo de la presión de oxígeno, así como también la saturación de la hemoglobina, nos puede generar una mayor facilidad de liberación de oxígeno por parte de la hemoglobina. La cantidad máxima de combinación depende de esta cantidad de hemoglobina. De hecho, 15 gramos de hemoglobina se encuentran en 100 ml de sangre. En promedio, esto varía tanto entre hombres y mujeres, no se olvide. Cada gramo de hemoglobina puede transportar en total 1.39 ml de oxígeno molecular. No de átomos de oxígeno, sino de moléculas de oxígeno, que es el O2. Así que por cada 100 ml de sangre, que tienen 15 gramos de hemoglobina, en total se tiene unos 20 ml de oxígeno circulando dentro del torrente sanguíneo. Eso siempre y cuando la saturación se encuentre al 100%. Pero ya sabemos que la saturación no es al 100%, porque tenemos el flujo de derivación. Hay una parte de la sangre que llega al pulmón que no pasa por la membrana respiratoria. Por lo tanto, no se satura la sangre al 100% al salir del pulmón. Si bien la sangre, el 98% del gasto cardíaco que pasa por la membrana respiratoria va a saturarse al 100%, hay un 2% del gasto cardíaco, el flujo de derivación, que no pasa por la membrana respiratoria y se mantiene con una presión de 40 milímetros de mercurio de oxígeno, generando entonces que la saturación sanguínea solo sea máximo de hasta el 95 o 96%. En algunos casos puede llegar hasta 97%. Supongamos que llega hasta 97%. A esta saturación normal existe 19.4 ml de oxígeno molecular por cada 100 ml de sangre. La sangre venosa solo tiene una saturación al 75%. Quiere decir, solo se usa una cuarta parte del oxígeno en reposo durante su paso de la sangre por el cuerpo, por todos los tejidos. La sangre venosa que llega al corazón tiene una saturación de 75%, indicando que por cada 100 ml de sangre hay 14.4 ml de oxígeno. Así que hay una reserva de oxígeno dentro de la sangre, capturado dentro de la hemoglobina. Estamos viendo entonces que inclusive si aguantamos la respiración, aún tenemos algo de oxígeno en la sangre, lo que nos puede mantener un tiempo con una buena oxigenación en los tejidos. En reposo, el coeficiente de utilización es solo del 25%. En ejercicio o en actividad física metabólica elevada, este coeficiente puede subir hasta un 75 u 85%, llegando a tener la sangre venosa una saturación menor al 30 o 40% de oxígeno, siempre y cuando estemos en un índice metabólico elevado. Por ejemplo, que alguna vez se van a nadar, unas cuantas vueltas a la piscina y su sangre venosa va a tener solo 30 a 40% de oxígeno de saturación. Es por eso que su sangre empieza a circular en mayor cantidad, empieza a captar mayor cantidad de oxígeno y a transportar también este oxígeno hacia los tejidos. La hemoglobina, por lo tanto, amortigua constantemente la presión parcial de oxígeno a nivel tisular. ¿Qué quiere decir? Lo que estábamos viendo hace un momento. Estos 40 milímetros de mercurio de oxígeno que se encuentran en el espacio intersticial casi son constantes, permanentes. Porque si está a 38, 39, va a llegar la sangre y solo va a liberar para llegar a 40. Si está a 20, va a llegar y va a liberar más para que llegue a 40.
constantemente la hemoglobina va a liberar el oxígeno para mantener esos 40 milímetros de mercurio. Tómalo de esta manera. Es como si tuvieran un estante en un supermercado y siempre tiene que estar con, digamos, café. Entonces, a medida que las personas van sacando el café, va a haber alguien que lo va a estar colocando. Siempre va a haber café. Si vienen más personas, esas personas que están reponiendo van a trabajar más, van a empezar a colocar más café para que vaya liberándose también en esa cantidad. Y si solo viene una persona o dos, solo se han llevado una taza de café, entonces van a colocar solo una. La hemoglobina tiene esa función, mantener la presión parcial de oxígeno del espacio intersticial de forma constante, amortigua constantemente esa presión de 40 milímetros de mercurio para darle a las células un buen suministro de oxígeno a nivel tisular. La curva de sucesión de la hemoglobina es lo que va a permitir esto. Cuando se desplaza hacia la derecha, genera mayor liberación de oxígeno. Y cuando esta curva se desplaza a la izquierda, la hemoglobina lo que hace más bien es capturar el oxígeno, no lo va a liberar, no lo puede liberar. ¿Qué puede desplazar la curva a la derecha? Primero, un pH ácido o el aumento de dióxido de carbono en la sangre. Ya sabemos además que el aumento de dióxido de carbono en la sangre genera un pH ácido, porque el dióxido de carbono al combinarse con agua forma ácido carbónico y esto va a generar un pH ácido. Entre ambos, tanto el pH ácido como el aumento de dióxido de carbono nos generan lo que se conoce como el efecto Bohr. Quiere decir, a mayor concentración de dióxido de carbono y disminución del pH sanguíneo, la curva de la hemoglobina se desplaza a la derecha. La hemoglobina va a empezar a liberar oxígeno en gran cantidad, solo con un pH ácido o un incremento de dióxido de carbono. Así que el oxígeno va a salir en mayor cantidad. El aumento de la temperatura. Cuando estamos en fiebre, ¿qué ocurre? Nuestra respiración incrementa, ¿verdad? Y eso se debe a que la hemoglobina está soltando el oxígeno directamente. Por otro lado, el aumento del 2,3-bisfosfoglicerato o PTG, así como también el ejercicio físico. El ejercicio no solo genera consumo de oxígeno, sino que al mismo tiempo el ejercicio físico genera un metabolismo no solo oxidativo, sino que los músculos también pueden entrar en el metabolismo anaerobio, generando glucólisis. Y en la glucólisis hemos visto que se genera ácido láctico y ácido pirúvico, que entran al torrente sanguíneo y generan también un pH ácido. No solo tiene que ser el dióxido de carbono, pueden ser estos dos ácidos circulando en la sangre los que van a mover la curva a la derecha, permitiendo que la hemoglobina libere mayor cantidad de oxígeno. ¿Qué puede mover más bien la curva a la izquierda? ¿Qué puede hacer que la sangre más bien capture oxígeno y no lo suelte hacia las células? Eso lo hace el pH alcalino. Así que todas las alcalosis, ya sea metabólica o respiratoria, provocan asfixia celular, porque la hemoglobina se queda con el oxígeno, no lo va a soltar, lo captura. Permitiendo entonces que el tejido entre en un estado de hipoxia, libere más que todo dióxido de carbono, se produzca glucólisis y aumente el ácido, nivelando nuevamente el pH del torrente sanguíneo. Es por eso que la hemoglobina tiene una segunda función: amortiguar el pH del torrente sanguíneo. Si está en un pH ácido, libera oxígeno, lo que vuelve la sangre más alcalina. Si está en un pH alcalino, captura oxígeno y no lo libera, lo que provoca que el pH pueda volverse más ácido. Trata de regular el pH del torrente sanguíneo mediante esa función, siempre tratando de mantenerla en el pH neutro que nosotros conocemos de 7.5. El oxígeno va a ser utilizado por las células, propiamente para lo que viene a ser la formación de energía. No se olviden que el ATP es ADP más oxígeno. El oxígeno además puede desplazarse hasta más o menos unos 50 micrómetros, lo que quiere decir que todas las células pueden captar fácilmente el oxígeno, ya que no hay ninguna célula que se encuentre a más de 50 micrómetros de distancia de un capilar. Así que este uso va a depender principalmente del mismo flujo sanguíneo y del uso del
oxígeno por parte de las células. El oxígeno disuelto. Normalmente la presión parcial de oxígeno arterial está al 95% o al 97%. Este porcentaje extra depende principalmente del oxígeno que está disuelto en la sangre, que viene a ser más o menos 0,29 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. En la sangre venosa, que está a una presión de 40 milímetros de mercurio, solo hay 0,12 ml de oxígeno transportándose de forma disuelta. A alta presión, esto podría generar un problema, ya que puede incrementar esa cantidad de oxígeno que se disuelve completamente en la sangre, llegando a lo que se conoce como intoxicación por oxígeno. Como el líquido, la sangre, el agua del torrente sanguíneo está saturada de oxígeno, la hemoglobina no va a captar ni liberar oxígeno. Así que el tejido se queda sin oxígeno, lo que provoca eventualmente convulsiones y muerte. Eso es lo que hace la intoxicación por oxígeno. Así que vean, si bien el oxígeno es beneficioso, nos mantiene vivos, pero a altas presiones y concentraciones, más bien nos genera daños, porque impide que la hemoglobina pueda liberar el oxígeno, porque ya la sangre, el líquido, el agua de la sangre, está saturada de oxígeno. No va a salir el oxígeno del eritrocito hacia la sangre para que luego pase hacia el espacio intersticial. Y el oxígeno que está en el líquido de la sangre, que está disuelto, no puede salir, porque la presión no le permite. Es una presión muy baja la que está disuelta en el torrente sanguíneo, así que no puede liberarse en gran cantidad hacia el espacio intersticial. Eso es lo que nos provoca propiamente la intoxicación por oxígeno, que puede llevar, ya les dije, a convulsiones y muerte. Hay personas, por ejemplo, que sin necesidad están con tanque de oxígeno, y si suben demasiado la presión, les va a provocar una intoxicación por oxígeno, y esas personas van a terminar con mareos e incluso con pérdida de conocimiento. Y si esa máscara no es retirada, eventualmente puede terminar en convulsiones y la muerte del paciente. ¿Qué provoca pero el monóxido de carbono en esta situación también? El monóxido de carbono tiene 250 veces mayor afinidad con la hemoglobina que el oxígeno. No solo porque desplaza directamente al oxígeno, sino que no se olviden, el oxígeno en el torrente sanguíneo es O2, es oxígeno molecular completamente estabilizado. Es una unión con un enlace de coordinación atómica, es bastante débil. En cambio, el monóxido de carbono es CO, no es completamente estable la molécula, lo que provoca que se genere un enlace mucho más fuerte con el hierro. Si bien tampoco va a ser un enlace covalente, pero es un enlace mucho más duro de liberar. Es por eso que el monóxido de carbono intoxica, porque a medida que ingresa, desplaza al oxígeno y no puede ser retirado de ese lugar. No puede ser movilizado, ya que tiene 250 veces mayor afinidad. Y hagamos un pequeño cálculo. Estábamos viendo hace un momento. Y para que sea más fácil de calcular, 20 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Quiere decir que por cada litro hay 100 ml de oxígeno. Perdón, 200 ml de oxígeno. Por cada litro de sangre hay 200 ml de oxígeno. ¿Cuántos litros de sangre tenemos? 5. Así que en total, dentro de nuestra sangre, a una saturación del 100%, habría máximo 1 litro de oxígeno. Nada más. Y si yo introduzco 1 litro de monóxido de carbono, que es más o menos el contenido de esta botella, ¿qué pasaría? Muere la persona. Solo con la mitad ya moriría, justo con la cantidad de agua que hay aquí. Ahora ya saben por qué es tan fácil morir con intoxicación de monóxido de carbono. No necesitan respirar gran cantidad de monóxido de carbono.
medio litro nos mata. Porque medio litro de monóxido de carbono nos baja la saturación de sangre hasta 50%. Ya hay daño cerebral con una saturación menor al 75%. Ya hay daño cerebral con una saturación menor al 75%. 50% ya es muerte. Ahora ya entienden por qué es tan fácil morir con intoxicación por monóxido de carbono. Y ahora se deben dar cuenta que tan fácil es intoxicarnos con monóxido de carbono, en especial cuando estamos caminando en la calle donde hay, por ejemplo, una trancadera de vehículos, todos los vehículos funcionando, liberando monóxido de carbono. Nos quedamos ahí 20, 30 minutos. ¿Cuánto monóxido creen que ha ingresado dentro de nuestro cuerpo? Ya nos puede generar una intoxicación. Fácil es morir. Han debido ver muchas veces noticias, personas que estaban, digamos, con un calentador, que han dejado prendido algo, un motor, etcétera, en un ambiente cerrado, se han dormido y al día siguiente han muerto. Se los ha encontrado muertos. Tan fácil es morir por monóxido de carbono. Por eso tienen que estar bien ventilados los ambientes, bien ventilados los espacios, ya que 1 litro de monóxido de carbono es más que suficiente para matarnos. 1 litro es más que suficiente. Y el monóxido de carbono además tiene una particularidad. Debido a que no hay tantas diferencias de presión del monóxido de carbono, no se mueve con tanta facilidad. Una vez que la hemoglobina que estaba capturando el monóxido de carbono es destruida, ese monóxido va a utilizar otra hemoglobina, solo pasa a otra hemoglobina. ¿Cómo podemos entonces librarnos del monóxido de carbono? Esa es la única manera de poder hacerlo, es solo con oxígeno a alta presión. Quiere decir, queremos tratar a un paciente con intoxicación por monóxido de carbono, lo primero que tenemos que hacer es colocarle una máscara de oxígeno, liberar una buena cantidad. Eso solo nos va a dar una buena oxigenación hasta poder llevarlo a una cámara hiperbárica de oxígeno. Lo introducimos a la cámara hiperbárica y subimos la presión de oxígeno hasta 2 atmósferas por lo menos. Eso va a permitir tanta presión de oxígeno ingresando dentro de la sangre que va a desplazar al monóxido de carbono. Y recién se empieza a liberar el monóxido de carbono a través de la respiración y los líquidos corporales, permitiendo entonces que vaya oxigenándose de mejor manera la sangre del paciente. Estoy seguro que no pensaban que era tan fácil morir con monóxido de carbono. La misma cantidad de esta agua, suficiente para matar a alguien. Suficiente, sí. En cuanto al dióxido de carbono, en promedio hay más o menos unos 4 ml de dióxido de carbono por cada 100 ml de sangre. Y eso se debe principalmente a que solo una pequeña cantidad está transportada a nivel de lo que viene a ser la hemoglobina. La mayor parte del dióxido de carbono, se transporta transformado. Una parte se transforma disuelto, más o menos el 7%, a una presión de 45 milímetros de mercurio, que es propiamente la presión de la sangre venosa. Hay más o menos unos 2.7 ml de dióxido de carbono por cada decilitro de sangre, y a una presión de 40, que es la sangre arterial, es 2.4 disuelto por cada decilitro de sangre. En general, solo 0.3 ml por cada 100 ml de sangre, el 7% del dióxido de carbono que produce nuestro cuerpo. 70% está transportado en la sangre, pero no ni disuelto ni combinado a la hemoglobina, sino transformado en hidrogenión y en ion bicarbonato. Dentro de los eritrocitos se transforma el dióxido de carbono. A medida que va ingresando al torrente sanguíneo, el dióxido también ingresa dentro del eritrocito, donde hay una enzima, la anidrasa carbónica. Ya sabemos que el oxígeno con el agua siempre van a formar ácido carbónico, pero la anidrasa carbónica que se encuentra en el eritrocito cataliza esta transformación, la hace mucho más veloz. Así que rápidamente el dióxido de carbono se transforma en ácido carbónico, el cual luego se va a disociar. Se va a disociar entre lo que viene a ser el bicarbonato y el hidrogenión. Los hidrogeniones se van a unir a la hemoglobina y el bicarbonato va a salir al torrente sanguíneo. Esa es la forma en que se transporta el
dióxido de carbono. El hidrogenión unido a la hemoglobina y el bicarbonato directamente libre, circulando en el torrente sanguíneo. Nuevamente, tratando de mantener el pH del torrente sanguíneo. Porque no se olviden que a medida que salga el bicarbonato puede que vuelva el torrente sanguíneo alcalino, para lo cual la hemoglobina va a capturar mayor cantidad de oxígeno, manteniendo que el dióxido de carbono se quede también en la sangre y también esté generando ahí un ácido, regulando el pH del torrente sanguíneo. Solo 30% máximo, porque es entre 20 a 30% del dióxido de carbono, se está transportando combinado a la hemoglobina, formando lo que viene a ser la carbaminohemoglobina. Y una pequeña cantidad inclusive en otras proteínas plasmáticas como la albúmina. Sí, el dióxido de carbono puede unirse en pequeña cantidad a la albúmina para poder ser transportado también en esa forma dentro del torrente sanguíneo. 3 formas de transporte, y no se olviden, la más grande es por su formación del ion bicarbonato. Ya sabemos que parte del bicarbonato y los hidrogeniones de la sangre se eliminan también por vía renal, permitiendo que parte del dióxido de carbono se elimine a través de lo que viene a ser la vía urinaria. Dándonos, en primer lugar, también la curva de disociación del dióxido de carbono, lo que se conoce con el efecto Haldane. Y es básicamente combinado con el efecto Bohr. ¿Qué quiere decir? Habíamos visto hace un momento el efecto Bohr. A mayor cantidad de dióxido de carbono o pH ácido, la hemoglobina libera oxígeno. ¿Y qué va a capturar? Va a capturar más bien dióxido de carbono. Ese va a ser el efecto Haldane. El efecto Bohr es la liberación del oxígeno y el efecto Haldane es la captura del dióxido de carbono. Y, obviamente, las variaciones del pH sanguíneo están involucradas aquí, porque el efecto Bohr no solo es el aumento de dióxido de carbono, es también un pH ácido. Así que un pH alcalino va a hacer que la hemoglobina capture oxígeno y más bien aumente el dióxido de carbono en la sangre, mientras que un pH ácido hace que la hemoglobina libere oxígeno y más bien captura dióxido de carbono. Se va manteniendo de esa manera. Tenemos además el coeficiente de intercambio de gases. ¿Qué quiere decir? Por cada 5 ml de oxígeno en 100 ml de sangre, se producen 4 ml de dióxido de carbono en los mismos 100 ml de sangre. Esa tasa de producción de óxido de carbono se divide entre la tasa de captación de oxígeno. Eso nos da propiamente el cociente de intercambio de gases, que depende del metabolismo, el ejercicio físico, lo que va a ir intercambiando estos gases. Bien, como les dije, son temas cortos los de respiración. Este tema pero tiene un montón de datos en números. El detalle pero es el siguiente. ¿Qué hacemos? Pues hagamos un pequeño recuento entre la anterior clase y la clase de hoy día y veamos algo importante, para que vean más o menos en cuál sería la situación. Primero, no nos olvidemos algo importante. A una saturación del 97%, que es lo normal, la sangre tiene 19.4 ml de oxígeno. Y a la saturación de la sangre venosa de 75% está en 14.4. Así que cuando una persona deja de respirar, ya sea por un paro respiratorio o porque nosotros estamos aguantando la respiración, en reposo solo se ha utilizado 25% del oxígeno. ¿Cuántos minutos podría estar esa persona antes de desmayarse? Quiere decir, ¿cuánto oxígeno aún tiene dentro de su hemoglobina? ¿Para cuántos minutos? En un minuto ha usado la cuarta parte. 3. Porque en un minuto ha usado la cuarta parte. Si deja de respirar, aún le quedan 3 minutos de oxígeno. Es por eso que nadie puede aguantar más de 3 o 4 minutos. Sí, algunos aguantan un poco más por la capacidad pulmonar. Recuerden que a nivel alveolar no se ventila el aire constantemente, es suave, es paulatino. Así que un pulmón bien insuflado aún va a tener oxígeno en el alveolo, lo que le da 1 o 2 minutos más de oxígeno. Total, casi 5 minutos que las personas pueden aguantar la respiración. En promedio son 3 a 4, pero podrían llegar a 5 minutos.
Claro, una persona con ejercicio, una persona con preparación, podría llegar incluso a aguantar la respiración hasta 6 minutos, lo que está cerca del récord mundial, está alrededor de los 5 puntos algo. Y eso es básicamente lo que nos indica la fisiología. Ahora, que una persona pueda aguantar 10 minutos de respiración, ¿será posible? Fisiológicamente, no, ¿verdad? Porque más de 5 minutos, ¿de dónde está sacando oxígeno? ¿De dónde está viniendo ese oxígeno? Ya no hay un coeficiente de intercambio ahí. Por otro lado, hemos calculado que dentro del torrente sanguíneo hay un total de 1 litro de oxígeno. Solo el 25% se utiliza durante el reposo. Quiere decir que en 1 minuto en reposo utilizamos 250 ml de oxígeno molecular. Ahora les pregunto, ¿tenía algún efecto el dióxido de carbono durante la pandemia? ¿Tenía o no tenía? Primero, ¿inhalábamos el dióxido de carbono? No, era para tomar, ¿verdad? ¿Hay membrana respiratoria en el sistema digestivo? Porque eso me visto en la anterior clase. Si algo engrosa la membrana respiratoria, desaparece el intercambio de dióxido de carbono y de oxígeno. Así que básicamente no se intercambiaba oxígeno ahí. Para nada. Así que ahí estaba la primera falla del dióxido de carbono. No servía para nada. ¿Por qué? Porque no hay membrana respiratoria en el sistema digestivo. ¿Cómo va a entrar el oxígeno a la sangre? No va a entrar. Ya, supongamos que sí. Supongamos que sí había membrana respiratoria. ¿Cuánto de dióxido de carbono se consumía? ¿Cuál era la indicación? Más o menos 1 a 2 litros de agua con una concentración de dióxido de carbono de... Pero no de dióxido de cloro, perdón. De dióxido de cloro con una concentración a 0.9%. Ya, eso suponía, ¿no? Eso era el tema. Que eso generaba la liberación de oxígeno por parte del agua. El agua es H2O, lo que quiere decir que solo 1/3 parte del agua es oxígeno. Solo 1/3 parte del agua. Supongamos que ese oxígeno se vuelve oxígeno molecular. De 1 litro de agua, solo 300 ml. 300 ml de oxígeno. ¿Y cuánto acabamos de ver que utilizamos de oxígeno por minuto? 250 ml. Y solo había que tomar 1 o 2 litros de dióxido de cloro al día. Así que solo estaban tomando máximo 600 ml de oxígeno diarios. Y eso se utiliza en 3 minutos. Así que, ¿servía el dióxido de cloro? Vean, por ambos fármacos no servía para nada. ¿Qué provocó entonces el dióxido de cloro? Nada. Bueno, no digamos nada. El exceso de cloro quemó riñones. Lo que estamos esperando es que en los próximos 5 años tengamos un montón de pacientes con patología renal. Vean. Fisiológicamente, la discusión del dióxido de cloro, si era útil o no era útil, acabamos de decidir que para nada. Y se preguntarán entonces, pero había médicos que promovían eso. Sí, eran médicos que se olvidaron de fisiología. Se olvidaron por completo de fisiología. Si se hubieran acordado, habrían visto que no era para nada útil. Tantas personas lo han tomado. Y como les dije, tantas personas que posiblemente en los próximos 5 años empiecen a tener problemas renales. Porque ya han pasado 3 años. Y el promedio es entre 7 a 10 años en que se empiece a generar problemas renales por el exceso de cloro en la sangre, que queman los riñones. Los queman. Así que en los próximos años posiblemente incremente la cantidad de pacientes renales, patologías crónicas que inclusive puedan terminar en diálisis. Solo porque se han olvidado muchas personas, muchos médicos de fisiología.
Aquí está el punto. Si necesitamos que nuestro paciente está con una saturación de 80%, le tenemos que colocar oxígeno. ¿Cuánto le vamos a colocar de oxígeno? Está con saturación de 80%. Mínimo tendría que estar con saturación de 90%. Mínimo. Porque con un 80%, recuerden, solo va a tener 5% más de oxígeno antes de que su cerebro empiece a tener alguna lesión, porque abajo de 75% de saturación hay riesgo de daño cerebral. Hay riesgo. Así que tenemos que aumentarle más o menos un 10% más de saturación de oxígeno. Quiere decir, está digamos con unos 16 ml, tenemos que llegar a 19 ml de oxígeno. ¿Cuánto le vamos a dar de oxígeno? Por minuto se utilizan 250. Solo tenemos que aumentarle 10%, que vendría a ser más o menos 25% son los 250 ml. 10% hay que aumentar, o sea, 100 ml. ¿Verdad? Hay que dar un poquito más, unos 100 ml más de oxígeno a su torrente sanguíneo. Así que tenemos nuestro tanque de oxígeno o nuestra tubería de oxígeno y tenemos nuestro medidor. Necesita 100 ml. Sabemos que solo va a captarse una pequeña cantidad de oxígeno en el pulmón, nada más. Tenemos que darle unos 100 ml más por minuto. Le puedo dar a medio litro o un litro. Así es como se mide, litros por minuto. Está ahí. Pueden ser a 2 litros, a 3 litros, a 4 litros, a 6 litros, a 5 litros. Si nuestro paciente está con saturación de 80%, medio litro a un litro. Si está con saturación de 75%, podemos darle unos 2 litros o unos 3 litros. Si está con saturación de 60 o 50%, podemos subirlo a unos 5 o 6 litros por minuto. Así es como se calcula, tomando en cuenta la cantidad de oxígeno que necesita nuestro paciente, generando esa diferencia de presión para que pueda movilizarse el oxígeno e ingrese al torrente sanguíneo de nuestro paciente. Esa es la importancia de este tema, para que ustedes puedan calcular y ver bien la cantidad de oxígeno que debemos darle a nuestro paciente, ya sea dentro del hospital o con algunos pacientes ya respiratorios crónicos que están con su tanque de oxígeno todo el tiempo y con su máscara por todo lado caminando y demás. Entre medio litro a un litro, más o menos, para la mayoría de los pacientes. Hospitalariamente pueden llegar incluso a 2 o 3, dependiendo de cómo está la saturación del paciente. Con eso calculamos directamente y después de unos 5 minutos le tomamos oximetría. Si ya está con una saturación más o menos del 90%, perfecto. Si aún le falta, podemos aumentar un poquito, porque solo estamos viendo aquí la forma en que se transporta. También tenemos que tomar en cuenta lo que habíamos visto en la anterior clase, el grosor de la membrana y el coeficiente de intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono, las presiones que se manejan a nivel de la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono para poder regular adecuadamente la cantidad de oxígeno que le damos a nuestros pacientes. ¿Cuál es el parámetro de saturación de intubación? Para intubación, por debajo del 75. Bueno, pero eso solo siempre y cuando el paciente no esté pudiendo respirar. La intubación la hacemos dependiendo de la dificultad respiratoria del paciente más que de la saturación de oxígeno. Si nuestro paciente respira bien y está con saturación de 75, no es necesario intubar. Pero si nuestro paciente está con 82 y no está pudiendo respirar, lo vamos a intubar. Lo vamos a intubar. Todo depende más que nada de la mecánica ventilatoria. Si no está pudiendo expandir bien los pulmones, si no está pudiendo respirar, lo podemos intubar. Primero tratamos con máscaras y con eso lo regulamos bien, pero si lo queremos llevar a más de 5 o 6 litros, no vamos a poder, porque a más de 5 o 6 litros
¿Qué nos va a pasar? La intoxicación por oxígeno. Entonces ya en ese caso no podemos utilizar tanta presión de oxígeno. Lo que haremos más bien será intubar a nuestro paciente. La saturación nos ayuda en ese sentido, pero para saber si lo intubamos o no, es más que todo la mecánica ventilatoria. Si ha dejado de respirar, intubar. Si ha dejado, es intubar. Ya sea para que lo conecten a una máquina o ya sea para que lo conecten a la PU. Con eso vamos a darle oxígeno hasta que podamos reactivar su respiración. ¿Alguna otra duda que tenga? Como les digo, si bien son 2 temas cortos, 3 inclusive con el que vamos a ver, son temas cortos los de respiración, pero tienen bastantes datos que lo hacen bastante complejo en ese sentido. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? ¿Qué dicen? Vemos el último tema.